El día de hoy compartiré una enseñanza que muchísimas personas desconocen. Trataré de ser lo más breve posible, ya que este mensaje es un poco extenso, pero quiero explicarlo de una forma sencilla y directa. Solo resta pues pedirle que abra su corazón, porque este mensaje que va a oír transformará su vida por completo el día de hoy, ya que hoy usted sabrá su verdadera identidad. Antes de empezar, usted me va a escuchar decir unas palabras, bueno, algunas palabras como Yahweh o Yahweh, mal traducido como Jehová. Me va a escuchar decir también Yahshua. Ese es el nombre correcto de Jesús o Jesucristo como se le conoce en el cristianismo. Elohe, mal traducido como Dios. También me va a escuchar decir Adón, mal traducido como Señor. Y me va a escuchar también decir Torah, mal traducido como ley. Torah son las instrucciones de Elohe para su pueblo. Esta enseñanza se llama Las dos casas de Israel y el regreso de Efraín. Entonces, para poder conocer esta enseñanza, empecemos por saber quién es Israel, ya que de aquí parte todo para poder entender cuáles son las dos casas de Israel y también para saber quién es Efraín y su regreso. La primera vez que la palabra Israel aparece en las escrituras es en Génesis 32:28 y dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohe y con los hombres y has vencido. También está en Génesis 35 del 10 al 11. Y le dijo Elohe, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohe, yo soy el Elohe omnipotente, crece y multiplícate. Una nación en conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Presten mucha atención. Aquí hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, que Elohe le cambió el nombre a Jacob y ahora pues como vemos su nombre es Israel. Entonces ya conocemos y sabemos quién es Israel. Segundo, que el mismo Elohe le hizo una promesa, aquí mismo en estos versículos, a Israel, o sea a Jacob, de que una nación y conjunto de naciones saldrían de él, es decir, de su descendencia. Y esto es para que lo tengan muy presente, porque cuando se refiere a que una nación y conjunto de naciones saldrían en sus lomos, se está refiriendo a las dos casas de Israel, que surgirían de él. Más adelante se va a dar cuenta cuáles son esas dos casas que surgieron de los lomos de Jacob, o de Israel, como es su nombre. Israel tuvo 12 hijos a los cuales se les conoce como las 12 tribus de los hijos de Israel, las cuales pues ya todos conocemos. Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, bueno, ya todos conocemos cuáles son. Leví, eh, las cuales pues, como quien dice, desde aquí es donde empieza a cumplirse la promesa de que naciones y conjunto de naciones procederían de Israel. Aquí es donde empieza a cumplirse, a partir de la descendencia de Jacob. Entonces, antes de continuar, quiero explicarle el significado de algunas palabras, ya que muchos piensan y enseñan que ser israelita es lo mismo que ser hebreo o judío. Y de aquí es donde proviene gran parte de la confusión, porque no es lo mismo, ninguna de las tres cosas, ya que ser israelita significa ser descendiente de Israel, es decir, de las 12 tribus de Israel, las cuales ya conocemos de antemano. Y un judío es una persona de la tribu de Judá, un descendiente del cuarto hijo de Israel. Entonces, judío no es lo mismo que israelita. Israel estaba compuesto de 12 tribus distintas. Judá solamente era la número 4. Entonces, ¿qué pasa? Decir que todos los israelitas son judíos es el equivalente a creer que todos los colombianos somos caleños. Sería ilógico. Entonces, la primera vez que la palabra judíos aparece en la escritura es en Esdras 4:12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Esa es la primera vez que aparece en las escrituras. Entonces ya vimos la diferencia entre ser israelita y ser judío. Pero ahora conozcamos que es ser hebreo, que tampoco es lo mismo. Esto es para ir haciendo diferencia entre una cosa y otra. Hebreo significa
uno que cruza un río. Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el río Éufrates para llegar a Canaán. La primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras es en Génesis 14:13 y dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Hebreo hoy en día es uno que ha cruzado de la muerte a la vida por Yahshua. Y aquí les muestro el texto que lo comprueba. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, y ahí es cruzado, de muerte a vida. Entonces, pues ya hemos visto la gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, debido a la falta de conocimiento de estas cosas es que muchos no conocen su verdadera identidad. Pero al final esta enseñanza, pues yo sé que usted sabrá quién es, para qué está aquí, para dónde va. Veamos ahora lo que significa la palabra ovejas. ¿Por qué le digo esto? Es que ya que, bueno, esta palabra nos ayuda a entender mucho este mensaje y nuestra identidad. La primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras es en Génesis 4:2 y dice: dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. La palabra ovejas es símbolo de justicia, pureza, santidad, lo cual pues se vio reflejado en Abel, quien fue un varón justo y puro, como todos pues sabemos. Cada vez que usted encuentra en la escritura la palabra ovejas en sentido figurado, siempre hace referencia al pueblo de Israel, única y exclusivamente a las 12 tribus de los hijos de Israel. Cuando en la escritura la palabra ovejas se utiliza en sentido figurado, jamás se utiliza de otra forma que no sea para referirse a los 12 hijos de Israel, es decir, a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, nunca va a ver usted que la palabra oveja se refiera a un cristiano gentil, o sea, a alguien que no sea Israel. Voy a darle algunos versículos para comprobar lo que le digo. Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro eloje y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 103. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vemos que las ovejas solo son Israel. Por lo tanto, vamos a ver las palabras que dijo Yahshua. Juan 10, del 26 al 28. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si Yahshua dice que los únicos que creen y le siguen son sus ovejas, pero como vimos, sus ovejas solo son Israel, entonces el cristianismo tiene un conflicto grande de identidad. Pues ya que habíamos creído que podíamos creer en Yahshua y ser salvos sin ser israelitas, lo que realmente es totalmente pues antibíblico. Y decir que siendo cristianos y no israelitas seremos salvos sería dar un mensaje diferente al que enseña la escritura. Y es lo que el apóstol Shaul, que conocemos como Pablo, dijo en Gálatas 1:8. Ahí está, ahí lo puede usted comprobar. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estado enseñando desde hace mucho tiempo que se puede creer en Yahshua e ignorar a Israel porque ellos son otra cosa. Pero la escritura tiene una versión diferente a esta creencia. Y aquí pues se las muestro. Mateo 10:6. Sino oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si Yahshua solo vino, ¿sí?, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues, ¿qué harás? Te hago esta pregunta: ¿seguirás siendo cristiano gentil? Si solo vino a buscar a las ovejas de Israel. Entonces, pues, en base a todo lo que hemos visto, usted se preguntará, entonces, ¿cómo los gentiles que no son israelitas pueden ser salvos? Si evidentemente por la escritura solo Israel es salvo. Entonces aquí vemos la importancia de conocer las escrituras
La salvación bíblica no es la que te han estado enseñando. Te han predicado otras cosas menos este mensaje que hoy estás oyendo. Por eso pues le pido que preste mucha atención. Entonces partamos del significado de la palabra gentil. Gentil, según la concordancia Strong número 1471, la palabra correcta en hebreo es goyim y significa una nación extranjera, una tropa de animales, los paganos y pueblos. También significa pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Un concepto muy errado, ¿sí? Es creer que un gentil es uno que no es judío. Y un gentil es uno que está fuera del pacto de Yahweh con Israel. Y aquí se los compruebo. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, que conocemos como ley, el culto y las promesas. Acabamos de ver que los israelitas son los que están en el pacto. Por eso tu salvación tiene que ver con que puedas entrar en el pacto. Pero ¿cómo puede suceder eso? Entonces, conociendo todo esto, ahora sí entremos en la segunda parte y final de esta enseñanza. Para que un gentil pudiera o pueda entrar en el pacto y ser un israelita, tuvieron que pasar alguna serie de acontecimientos proféticos, los cuales hoy por primera vez usted lo va a saber. Historia de Israel. Vamos a ver la historia de Israel. Israel tuvo 12 hijos, o sea, Jacob tuvo 12 hijos. Primera de Crónicas 5, el 1 al 2. Vamos a ver qué dice. Dice, Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Es decir, se acostó con una de las mujeres de su padre y le quitaron el derecho de ser llamado heredero principal. Sigamos, su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijos de Israel. El onceavo prácticamente de los hijos de Jacob recibió la primogenitura, y de hecho él no, sino sus dos hijos. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José, pues más específicamente a sus dos hijos. Veamos este acontecimiento. Israel está hablando con José y le dice, Génesis 48:5, ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Le explico. Lo que Jacob quiso pues decir a José es déjame adoptar a mis nietos, quiero criarlos como míos y quiero darles herencia como le daría a Rubén y a Simeón. Eso fue lo que trató de decirle. Entonces veamos el momento en que los iba a bendecir. Génesis 48 del 13 al 14. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha, pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la de Manasés, aunque era el mayor. Génesis 48, del 17 al 20. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Recuerde que esta es la promesa que Elohe le hizo al principio a Jacob, que de su descendencia saldrían muchas naciones, y vemos que aquí esa promesa se empieza a cumplir desde Efraín, ¿sí? Aquel día Israel los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Elohe cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Entonces, cuando Jacob bendijo a sus hijos, a José y a Judá les dio las mayores promesas. Y la bendición de José se pasó a Efraín, como ya lo vimos.
Entonces la primogenitura de José se le dio a Efraín, su hijo menor, y Efraín y Judá pues terminaron siendo los líderes de todos. Génesis 49:22 dice acerca de Efraín: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, o sea, sus retoños, se extienden sobre el muro. Esto es para que lo tenga muy en cuenta, ya que cuando habla de los vástagos, de los retoños de José, realmente se está refiriendo a, a Efraín. Lo que quiere decir es que Efraín iba a ir más allá de los muros o de los límites de Israel. Es decir, se iba a extender sobre muchas naciones, que es la promesa que se le hizo a Jacob desde un principio, como ya lo vimos anteriormente. Pero a Judá, pues también se le dio una promesa muy importante, al igual que a Efraín, ya que ellos recibieron las mejores promesas y quedaron como los referentes de las demás tribus de Israel. Y aquí se los muestro. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernantes de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, cuando Shaul, David y Salomón reinaron sobre la nación unificada, es decir, sobre las 12 tribus de Israel, después de que Salomón pecó, como ya todos conocemos la historia, Israel se dividió en dos, como lo había profetizado Yahweh en 1 de Reyes 11:11. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, vuelve a estar la palabra pacto, el cual es solo con Israel, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, luego del cumplimiento de esta profecía, el reino o nación de Israel se dividió en dos, y las dos partes o naciones que surgieron fueron nombradas igual que esos dos hijos de Jacob, de Israel, Efraín y Judá. El reino de Israel al norte fue llamado la casa de Israel, también la casa de José, y también se le conoce como la casa de Efraín. Este reino pues estaba compuesto de 10 tribus, y su capital fue Siquén y luego Samaria, y ninguno de sus reyes descendió de David. Todos hicieron lo malo ante Yahweh. Y el reino de Judá al sur fue llamado la casa de Judá, y también se le conoce como Jerusalén. Estaba compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Su capital era Jerusalén y sus reyes descendían de David, tal cual como se le había prometido a Judá que la vara de gobernante no se apartaría de él. Y algunos fueron obedientes a Yahweh. Inclusive Yahshua mismo era de la tribu de Judá. Él no era de la casa de Efraín, sino de la casa de Judá. Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá. Estos dos reinos pecaron delante de Elohim y últimamente pues ambos fueron destruidos. El reino de Israel al norte cayó en manos de Asiria en el año 722 antes del Mashiach, luego de 181 años. El reino de Judá al sur cayó ante Babilonia en el año 586 antes de Yahshua, luego de 316 años, como está escrito en Jeremías 50:17. Dice rebaño descarriado. Dice rebaño porque eran ovejas. Y esto es para que lo tenga en cuenta con todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Entonces volvamos a repetir. Rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, a los del norte. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después, a los del sur. ¿Sí? Entonces aquí se está refiriendo a las dos casas. Entonces, ¿qué pasa? Pues conocer los nombres con los que se les conocía a los dos reinos es sumamente necesario para la correcta interpretación de los escritos de los profetas mayores y menores, ya que todos estos profetas vivieron en el tiempo del reino dividido, lo que significa pues que no podemos como tal aplicar una profecía que era para la casa de Israel, o sea, para Efraín, a la casa de Judá y viceversa. Solo en el caso que se hable específicamente de todo Israel es la profecía aplicable a las 12 tribus completas. La casa de Judá volvió después de 70 años.
y nunca perdió su identidad como israelitas, ya que durante el exilio siempre estuvieron unidos y al regresar Esdras y los profetas los mantuvieron guardando la Torá. Sin embargo, luego de matar a Zacarías, Yahweh los dejó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo para acercarse por medio de prácticas humanas a Elohe que ya no les hablaba. Y estos de la casa de Judá son los que estuvieron en el tiempo de Yahshua, los fariseos, los publicanos, saduceos, entre otros. Todos eran de la casa de Judá. Y son esos mismos que usted hoy ve en Israel, en el Israel actual. Ellos sí volvieron a la nación como tal. Pero la casa de Efraín nunca volvió. Y esto lo encontramos en Oseas 7, del 8 al 9. Y dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 8:8. Devorado será Israel, o sea, Efraín, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Aquí vemos cómo se habla claramente de que la casa de Efraín se iba a ir a las naciones. Entonces, aquí pues se cumple la profecía que vimos anteriormente de que los vástagos, los retoños de José se iban a extender sobre los muros de Israel, es decir, más allá de los límites de Israel, ya que Efraín, o sea, las 10 tribus del norte, se irían a las naciones y se mezclarían con las naciones. Pero esto no sucedió por casualidad, ya que todo pues estaba profetizado y diseñado para que muchos de los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos fuéramos hechos cercanos por medio de Yahshua. Pero ¿cómo sucedió esto? Este es el misterio que muchos ni siquiera los judíos han podido entender y aquí se lo voy a mostrar. Entonces, quiere decir que la casa de Israel, o sea, Efraín, está dispersa entre las naciones, como ya lo vimos anteriormente. Entonces volvamos a las palabras de Yahshua en Mateo 15:24. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Efraín, las 10 tribus del norte que nunca volvieron. A esas ovejas fue que él fue enviado. A eso fue que lo enviaron a él, como ya lo vimos. Y volvimos a repetir el versículo. Entonces aquí es donde correctamente pues podemos entender estas palabras que nuestro Adón Yahshua dijo. Lo que realmente Yahshua quiso decir es que él había sido enviado a buscar a la casa de Efraín que estaba dispersa entre las naciones. Él no vino a buscar a más nadie que no sea Efraín. No vino a buscar católicos, adventistas, cuadrangulares, pentecostales, mormones, etc. Efraín pues está entre los gentiles, se comporta como los gentiles y cree que es un gentil, pero su verdadera identidad es ser pueblo de Yahweh, o sea, israelita. Entonces, ¿seguirás diciendo que eres cristiano o que eres gentil? ¿O decidirás ser un israelita de la casa de Efraín? Jamás podemos decir que Yahshua vino a buscar a cristianos a cualquier otra denominación, ya que estaríamos dando un mensaje diferente al que los profetas y los apóstoles nos dieron. Aún el mismo Yahshua hizo la aclaración de por quién era que él venía, como lo vimos anteriormente. Yahshua era de la casa de Judá, y aquí es donde tiene sentido el siguiente versículo, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ya que los únicos que estaban en ese tiempo, como ya lo vimos también anteriormente, era la casa de Judá. Pero ellos, o sea, los judíos, no les recibieron, siendo que él era de esa tribu. Y aquí es donde ese pasaje de la escritura tiene sentido, ya que su mismo pueblo, la casa de Judá, no le recibieron. Entonces es donde él les dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas, que es Efraín, que no son de este redil, porque el redil era Judá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque realmente pues sin duda alguna había muchos de la casa de Judá
en ese tiempo que sí creyeron en él, aunque la mayoría no, como vemos hasta el día de hoy. Ya desde aquí, Yahshua estaba profetizando de que él traería a Efraín de entre las naciones y lo reuniría con Judá, y que sería un solo rebaño y él sería su pastor. Entonces aquí es donde empezamos a ver la importancia de que tiene saber que solo Israel son ovejas, como lo vimos al principio de esta enseñanza. Esto que Yahshua dijo en Juan 10:16 es lo que está profetizado en Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, o sea Efraín, y nombrarán un solo jefe, que es Yahshua. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Cuando Yahshua prácticamente cita este pasaje de Oseas, los judíos que estaban presentes oyéndole no les agradó nada de eso y dijeron lo siguiente, Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo escuchan? Esto que los judíos estaban diciendo no era por casualidad, ya que ellos sabían que Yahweh se había divorciado de la casa del norte, o sea, de Efraín. Y para que él pudiera regresar con Efraín, pues evidentemente él tenía que romper la Torá, o sea, sus mandamientos, ya que esto, según la Torá, sería una abominación, de que él pudiera volver con Efraín. Pero primero veamos por qué Yahweh se divorció de la casa de Israel. En Oseas 1:9 dice, ponle por nombre Loami, o sea, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Elohe. Jeremías 3:8. A causa de todos los adulterios de la infiel Israel, o sea, Efraín, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, Efraín, dice Yahweh. Los judíos pues ya sabían todo esto porque eran perfectos conocedores de la Torá, o sea, de los mandamientos. Ellos sabían que Yahweh jamás quebrantaría sus mandamientos. Por eso decían, nadie los ha hecho volver. Y ahora tú dices que los hará regresar. Eso fue lo que quisieron decirle a Yahshua en ese momento prácticamente. Pero Yahweh ya había profetizado que volvería con Efraín. Y los judíos tenían conocimiento de esa promesa, pero ellos pensaban que Yahweh no la iba a cumplir, ya que según los mandamientos eso sería una abominación. Eso sería incorrecto, según los mandamientos. Veamos primero la promesa que Yahweh hizo acerca de su esposa. Jeremías 3:1. Elohe dice, si un hombre se divorcia a su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera, aquí está hablando de Efraín, con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara Yahweh. Aquí Yahweh profetizó que la casa de Israel, o sea Efraín, que ya está divorciada, se iba a meter con otros hombres, es decir, con otros dioses, yéndose lejos, pero que un día de todas formas iba a volver a él. Pero para que esto pudiera pues ocurrir, que la casa de Efraín pudiera volver a Yahweh, su esposo, hasta ese momento se tenía que violar uno de los mandamientos, y esto lo sabían los judíos, o sea, la casa de Judá. Por eso llegaron hasta el punto de decir que Yahweh se había equivocado cuando le hizo esa promesa a Efraín, y ellos pensaban que no la cumpliría, porque ellos sabían que Yahweh no quebrantaría uno de sus mandamientos. Ahora veamos cuál es el mandamiento. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero después deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la desecha, le da un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable ante los ojos del Elohim. Entonces la Torah es clara, ¿sí? Si una mujer quiere volver con su primer esposo después de haberse ido con otro, pues eso bíblicamente no se puede hacer. Entonces vemos que hasta ese momento no había forma de que Yahweh volviera con Efraín. Y debido a esta aparente equivocación de Yahweh es que la casa de Judá se creía el único Israel verdadero. Bueno, porque ellos sabían prácticamente que Yahweh se había divorciado
de los de la casa de Efraín. Y aún hasta el día de hoy los de la casa de Judá creen que esa promesa no se ha cumplido. Pero ya vamos a ver cómo Yahweh llevó a cabo el cumplimiento de esa profecía que la casa de Efraín volvería sin romper sus mandamientos. Y aquí se los muestro. Veamos qué dice en Romanos 7 del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declarará adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal y si se une con otro esposo, no es adúltera. Y aquí está la verdad de este misterio que los cristianos y judíos ignoran de su existencia. ¿Quién era el esposo de Efraín? Pues Yahweh. ¿Por cuál motivo se divorció de Efraín? Por adulterio. Según la Torah, ¿podía una mujer divorciada volver con su primer esposo luego de estar casada con otro? No, ¿verdad? Y según Romanos 7, ¿cuál es la única forma en que la mujer pueda librarse del delito del adulterio? Que su primer esposo muera. Y sabemos que Yahshua mismo murió por su esposa. Y esta es la prueba de amor más grande de toda la historia. Romanos 5:8. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yahshua murió por nosotros. Lo cual pues ya el mismo Caifás había profetizado en Juan 11, del 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación judía, prácticamente, y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de los que estaban dispersos, o sea, Efraín. Caifás no solo estaba profetizando que Yahshua moriría por la casa de Judá, sino también por la casa de Efraín, que estaba dispersa entre las naciones. Y Caifás no se dio cuenta que al matarlo estaba cumpliendo la profecía. Entonces, pues vemos que se cumple la profecía en el momento que Yahshua muere, ya que era la única forma que Efraín quedara libre del compromiso legal que tenía con su primer esposo. Así que desde ese momento la casa de Israel, o sea, Efraín, quedó libre para poder casarse con cualquier otro esposo. Pero esto no acaba ahí, ya que Yahshua también resucitó, pero no fue por casualidad, sino para crear un esposo legal para Efraín, como lo dice la continuación de Romanos 7, que acabamos de leer hace un momento. El 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto al compromiso legal mediante el cuerpo de Yahshua, para que seáis de otro, o sea, de otro esposo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el oje. ¿Sí vemos cómo se pone esto de hermoso? Entonces, ahora sí vemos cómo todo encaja perfectamente y que realmente pues es lo que dicen en los profetas acerca de las dos casas de Israel, mayormente de los del norte, de Efraín, ya que eran los que se habían ido a vivir entre las naciones. Ezequiel 37, el 21 al 22. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, o sea, Efraín, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces vemos, hermano, lo hermoso que es el cumplimiento de estas profecías. Vemos cómo Ezequiel profetiza la unión de las dos casas de Israel que habían sido divididas. Aquí es donde también pues tiene sentido la siguiente profecía. Jeremías 31, del 31 al 33. Dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, con Efraín, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y el pacto solo es con Israel, vuelvo y repito. Un nuevo pacto es una renovación de votos con una esposa. Eso es lo que es un pacto.
Jeremías profetiza diciendo que él hará un nuevo pacto con las dos casas de Israel, o sea, Judá y Efraín. Entonces, pues ya que no puede haber un nuevo pacto, es decir, una renovación de votos con alguien que nunca fue su esposa, ya que su esposa siempre ha sido Israel, no puede haber nuevo pacto con alguien que nunca lo hubo, pues, o sea, con los gentiles, con los cristianos. Yo no puedo renovar votos con otra mujer que no sea mi esposa. Volvamos nuevamente a las profecías de la casa del norte, o sea, de Efraín. Jeremías 31, del 8 al 10. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oí palabra de Yahweh, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, y su rebaño solo es Israel. Entonces ahora miremos la profecía de la restauración final de las dos casas de Israel. Ezequiel 37, del 16 al 17. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Vemos cómo ya de antemano se había profetizado la unión de las dos casas de Israel, y lo podemos ver cuando Pedro está hablando en Pentecostés. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Fíjese que aquí se refiere a todas las 12 tribus completas. Dijo toda la casa de Israel, no solo dijo los del norte o los del sur, no. Ya que en ese momento pues habían hermanos de todos los países, como usted lo puede comprobar en los versículos anteriores en este capítulo, donde dice que habían personas bueno, de muchas regiones. Ahí usted lo puede comprobar. Entonces continúa el versículo diciendo que a este Yahshua a quien vosotros matasteis, Elohe le ha hecho Adón y Mashiach. Vemos también Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de Judá y de Efraín, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vemos cómo empieza a tener cumplimiento las profecías de la restauración de las dos casas. Ya vemos cómo tienen sentido todas estas citas, ya que todo el mensaje prácticamente de la escritura es referente a Israel, es decir, a las dos casas de Israel, a las 12 tribus, pues no puede hablar de más nadie la escritura sino de su pueblo. Debido a toda esta dispersión que hubo de la casa del norte entre las naciones, es que Pedro y Santiago dicen lo siguiente. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo del Elohe y del Adón Yahshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Fíjese cómo habla de los que están dispersos. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yahshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos versos nos dan a entender que todavía había muchos dispersos, y hasta el día de hoy pues nosotros, inclusive que somos de la casa de Efraín, aún estamos dispersos entre las naciones, es decir, entre los gentiles, mas no somos gentiles cristianos, somos esas ovejas que estaban perdidas, pero que hoy estamos volviendo al redil que es Israel. Entonces, o somos israelitas de las 12 tribus, más específicamente de las 10 del norte, que están volviendo a su verdadera identidad, que es ser israelitas, o somos gentiles y nos quedamos fuera del pacto y de las promesas de Israel. Veamos los siguientes versículos. Efesios 2:12 dice: En aquel tiempo estabais, o sea, Efraín, sin Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin eloje en el mundo. Pero ahora en Yahshua, vosotros, Efraín, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahshua. Veamos también Romanos 11:11 y el versículo 25-26 también. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel, o sea Judá, para que cayesen?
en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a Efraín, para provocarlos a celos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, o sea, a Judá, un endurecimiento parcial, como ya pues todos los conocemos, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Efraín es la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Si logramos ver que solo todo Israel será salvo, como lo dice este pasaje que acabamos de leer, es necesario que usted comprenda que solo siendo parte de Israel seremos salvos. O sea, tenemos que ser israelitas para entrar por una de las puertas a la ciudad santa, como está escrito en Apocalipsis 21:12. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén y dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que si usted quiere entrar por una de ellas, o sea, por una de esas 12 puertas, y que su nombre aparezca inscrito en una de ellas, necesariamente tienes que ser parte de alguna de las tribus de Israel, ya que en la Nueva Jerusalén no hay puertas para los católicos, mormones, pentecostales, mesiánicos, etc. O sea, solo hay puertas para las 12 tribus de Israel. Así que o eres efrainita y estás dentro del pacto, o eres un gentil y estás fuera de la Nueva Jerusalén. Vamos a concluir con el regreso de Efraín. Y aquí es donde tiene sentido la parábola del hijo pródigo, ya que el hijo pródigo es Efraín que vuelve a su casa, que es Israel, es decir, vuelve a su rebaño, ya que somos ovejas de Yahweh. La historia del hijo pródigo no es la historia de un muchacho cualquiera que vuelve a su casa, sino que es Efraín. Y aquí se los muestro. Jeremías 31 del 18 al 20. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indomable. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohe, porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es mi niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dijo Yahweh. Entonces veamos lo que está en Lucas 15, 18 al 20, acerca del hijo pródigo también, que es lo mismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos que el profeta Jeremías ya había profetizado que ese hijo pródigo, que es Efraín, volvería. Y este es el versículo que prácticamente Yahshua cita en Lucas 15, ya que todo tiene su concordancia. Él sabía lo que estaba hablando, pero les hablaba en parábola a los judíos para que ellos no entendieran, como está escrito en uno de los versículos que leímos anteriormente, donde dice que Judá está en un endurecimiento parcial, o sea, momentáneo, hasta que haya entrado todo Efraín al rebaño. Entonces, hermano, para concluir y respaldar todo lo que anteriormente se ha dicho, de que solo Israel es el pueblo escogido para salvación y que solo Israel es el pueblo de Elohe, aquí les citaré algunos versículos. Ezequiel 34:30. Y sabrán que yo, Yahweh, su Elohe, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh Elohe. Isaías 5:7. Ciertamente la viña, y aquí se refiere a pueblo, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Isaías 27:12. Acontecerá en aquel día, o sea hoy, que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el monte de Egipto, o sea, en todo el mundo. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno,
Fíjense quiénes son los que van a ser reunidos, los hijos de Israel. Entonces, bueno, sin más que decir, solo espero que haya comprendido pues su verdadera identidad y que nosotros somos la casa de Efraín que está dispersa entre las naciones. Así que desde hoy ya no digas que eres un cristiano gentil, di que eres un israelita de la casa de Efraín y empieza pues a obedecer inmediatamente la escritura, la Torá. Otra cosa que sí puedo garantizar es que desde ahora que has entendido este mensaje y conoces tu verdadera identidad, vas a poder entender correctamente la escritura cada vez que escudriñes, porque vas a saber a quién se refiere cada vez que la escritura habla. Hay una serie pues de pasos a seguir para ser israelita. El primero y más importante ya lo sabes, y es saber que eres un israelita más. Así el mundo te aborrezca, porque te garantizo que desde hoy muchos te aborrecerán por ser israelita. Aún pues muchos de tus mismos parientes pues te aborrecerán, porque ellos no han tenido la oportunidad de oír este mensaje que hoy tú estás oyendo. Pero aún así debes seguir dando pasos como israelita que eres para que puedas entrar en la Nueva Jerusalén. Shalom a todos.